¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Su nombre completo? Mi nombre es Pablo Daniel Mena. ¿Sí? Sí. ¿Usted es historiador? Soy licenciado en Historia, sí. Cuénteme un poco de usted. Bueno, soy licenciado en Historia, soy docente, universitario, enseño Historia Argentina 1 en la Facultad de Filosofía y Letras, Historia y Análisis Político también en la misma facultad. ¿De qué universidad? ¿Cómo? ¿De qué universidad? Universidad UNT, y en la UNSTA enseño sistemas políticos comparados y enseño política argentina siglo XIX y XX. O sea, mi orientación es de la historia política y los discursos políticos. ¿Cuántas horas está enseñando? Varias horas. Sí, se nota. Se nota, sí. También enseño en el terciario a la noche, turno noche, y en el secundario también tengo horas. No tiene nada a la madrugada. No, a la madrugada ya no. Vamos al 25 de mayo. Su Sí. reflexión, ¿cuál es el día de hoy? El día de hoy, bueno, tenemos un día anterior, un 22 de mayo, una semana muy convulsionada en ese momento, ¿no? Hay una sociedad, un Buenos Aires complicado porque viene de un proceso de invasiones inglesas, no sé si usted recuerda, y tenemos una situación donde una sociedad se encuentra militarizada, o sea, está en una sociedad en armas. Hay gente civil que está armada, reclutada en diferentes regimientos. Hay una crisis de autoridad, donde hay un virrey elegido por una junta suprema en Sevilla, que vino a reemplazar en 1809 a un virrey que había sido elegido provisoriamente después de haber sido destituido Viamonte después de las invasiones inglesas. O sea, hay una crisis de autoridad profunda, y esa crisis interna local se suma a la crisis de autoridad de España por la vacancia del rey y la caída de esa junta suprema en 1810 tras la guerra napoleónica, ¿sí? Yo le hago una pregunta ya para que, Sí. en lugar de entrar al día ese. ¿Ahí aparece por primera vez Belgrano? No, ya Belgrano tiene otras apariciones, ¿no? A ver. Belgrano ya aparece en las invasiones inglesas, ¿sí? Inclusive ya es miembro de ciertos espacios, bueno, es miembro del Consulado de Comercio, y dentro de ese consulado opera. También lo vemos operando dentro de un grupo político que a partir de 1808 empieza a proponer la idea de la regencia de Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, o sea, el rey heredero a la corona, que va a ser tomado prisionero por el mismo Napoleón en 1808. Para dar una solución concreta, la idea era, en vez de plantear una alternativa política diferente, era buscar la regencia de Carlota Joaquina, que se encontraba con la casa portuguesa en Brasil. Mire, la mente de Belgrano, usted le encuentra ahí, que después Belgrano se hace un gran federalista incluso. Después miremos Moreno, otra figura clave en esto. Sí. ¿Dónde aparece ahí o ya venía de antes? También aparece en ese momento, lo vemos públicamente en 1809, realizando una tarea como abogado, realizando un petitorio al virreinato, pidiendo un libre comercio con Inglaterra, ¿sí? Con una idea bastante liberal, con argumentos que tienen que ver con los fundamentos liberales. Y bueno, el argumento era que debido a que España, ya enfrentada a Francia, comerciaba, ¿sí? La península comerciaba con Inglaterra, porque no Buenos Aires y el Río de la Plata no podría comerciar con Inglaterra. Sin embargo, Moreno aparece más cercano a una figura importante en ese momento y que tiene otra posición política, que va a ser Martín de Álzaga, ¿sí? Quien defendía la idea de una especie de república aristocrática manejada por peninsulares, españoles peninsulares, ¿sí? Permítame usar un término con torpeza, Sí. por supuesto. Usted miró esa primera junta. Para usted, como los jugadores de fútbol, ¿cuáles son los mejores para usted?
no sé si llamarle mejores, porque en ese sentido establecer un juicio de valor me parece difícil, pero lo que sí podemos ver es que en esa junta hay representantes de diferentes grupos y espacios políticos de poder. De Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Tenemos, en la primera junta tenemos a Saavedra, Ascuénaga, que son militares, ¿sí? Tenemos a Belgrano, Castelli y Apazo, abogados, sí. Y Belgrano representante de una oficina de la monarquía, el Consulado de Comercio, ¿sí? Tenemos a Mateu y a Larrea, que son comerciantes. Perdón, usted me dice representante de la monarquía, y después Belgrano aparece como una de las principales figuras de Argentina peleando contra los realistas. Es que yo creo que entender que el 25 de mayo es un enfrentamiento a la monarquía, no. El 25 de mayo no es un enfrentamiento directo a la monarquía, es tomar la autonomía de los territorios del Río de la Plata, ¿sí? Debido a la vacancia del poder monárquico y la caída de la Junta Suprema de Sevilla. Bien. ¿Se entiende? Entonces, no hay la guerra que se inicia a partir de ahí, no se puede entender a partir de ser pro-españoles o en contra de los españoles. Es a favor de este centro de poder nuevo que va a ser la Junta de Buenos Aires, o que niega, ¿sí?, a la autoridad que se había conformado después de esa junta, que es el Consejo de Regencias, que tenía pocas bases de legitimidad, podemos decir, pocas bases de apoyo, política y legalmente bastante poco claras, que suscitaba muchas dudas. Ante eso, las ciudades, como lo habían hecho en un momento España, se conforman en juntas, ¿sí?, y deciden buscar la autonomía. La idea de Buenos Aires entonces era buscar que todas las otras ciudades respondan a ese centro de poder. Y así se conforma la guerra. Sigamos mirando la Junta. Sí. Usted me nombró 3 abogados. ¿Después? Tenemos un miembro de la Iglesia, Alberti, que si bien gran parte de la Iglesia se enfrentaba a la idea de la conformación de una junta, con el obispo Olue a la cabeza en ese momento, en Buenos Aires, hay sectores de la Iglesia que se encontraban apoyando y estuvieron a favor. En ese sentido, no la podemos ver a la Iglesia como un elemento separado o totalmente en contra, tomando una sola posición. Como en todos los momentos de la historia, la Iglesia tiene sectores que tienen diferentes puntos de partida y diferentes puntos de vista, ¿sí? Inclusive hasta en la Revolución Inglesa, Revolución Francesa hemos visto, ¿sí?, que la Iglesia tiene diferentes posicionamientos. Así que bueno, ahí creo que ya conformamos los miembros de las diferentes, de la Junta, y lo que podemos entender que los más importantes van a ser los miembros de la Fuerza Armada, aquellos que van a tener la posibilidad de generar el poder, y por otra parte están los que generan argumentos de ese poder, que va a estar Moreno, Belgrano, ¿sí?, y el mismo Paso, ¿sí?, que va a ser el que va a dar el argumento de por qué Buenos Aires tiene que tomar la decisión en ese momento y no esperar la respuesta de las provincias o de las ciudades en ese sentido para que se conforme una junta más amplia. Usted sabe que los historiadores siempre hablan del enfrentamiento Saavedra-Moreno. Sí. ¿Cuál es su visión? Bueno, los hechos muestran que hay un enfrentamiento, sí. Ahora, ¿qué tipo de enfrentamiento? Y ahora eso es lo que no concuerdo con ciertas interpretaciones historiográficas, ¿sí?, en torno a que hay como 2 proyectos políticos, se conforman 2 proyectos políticos en ese momento, y que en esos momentos van a derivar en unitarios y federales como si fuera una sola línea de pensamiento que parten de Saavedra y de Moreno, y generando una dualidad permanente, ¿no?, en esta Argentina. Ese pensamiento binómico nos hace daño como argentinos. Interpretar de esa forma el pasado no se puede entender. Ahora, entender a la tensión que existe entre partidos políticos, entre propuestas, donde no hay una receta todavía, un camino a seguir, un plan, un proyecto, es entender un conflicto político en una circunstancia específica, ¿sí? Moreno vivió hasta 1811, así que no podemos
entender que haya una total forma de una tradición, que se instale una tradición en torno a él. Podemos ver a Moreno como, vuelvo a decir, y a todos los actores políticos de ese momento, respondiendo a una situación inédita antes en este territorio. Por lo tanto, yo no creo que haya que establecer como dos tradiciones binómicas. Son grupos políticos que encuentran tensión, que sí, en ese momento difieren en dos cuestiones. Primero, la profundidad con que se lleva a cabo la revolución. Desde ya hay un grupo de Moreno que después se va a acercar un Bernardo de Monteagudo y otros actores políticos a incentivar la idea inminente de la independencia, pero que no estaba muy clara. Y por otra parte, la idea de seguir manteniendo los lazos con la monarquía, pero buscando una autonomía, que en el caso de Saavedra, y los representantes de las ciudades del interior. Para usted, ¿ahí ya comienza para usted unitarios federales? No. Los últimos estudios nos van reflejando que el concepto unitarismo y federalismo son más que proyectos políticos, son formas de identificarse con algunas ideas, y el discurso aparece unitarios y federales, empieza a aparecer después de 1815, ¿sí?, con algunas ideas de federalismo. Bueno, el mismo Artigas ya aparece como una propuesta federal, pero no podemos llamarlo... Pero es al extremo, sí, ese se abrió del todo. Claro, tienen propuestas, pero vamos al discurso. ¿Quién utiliza en esa palabra el discurso federal? Va a aparecer el primero, va a aparecer el mismo Artigas. Ahora, entenderlos como un partido político, como un proyecto concreto, no. Son facciones, formas de identificarse con ciertas ideas donde todavía no hay un plan acabado, ¿sí? Profesor, esto era... Sí. No sé qué usted piensa. En la historia es como si hubiera ganado el federalismo en la Argentina. Sí. En la realidad, el unitarismo es impresionante en la Argentina. Claro, hay una idea central de la Argentina, una concepción... Que somos federales. Sí, que somos federales jurídicamente, y sin embargo en los hechos tenemos una fuerte centralidad. Inclusive, si exploramos otros países de América Latina, entendemos que hay una fecha patria, que es la fecha del Día de la Independencia. Nosotros festejamos dos fechas patrias, ¿sí? Dos fiestas cívicas, el 25 de mayo y el 9 de julio. ¿Por qué? Unitarios y federales. ¿Por qué? Porque una, en gran medida, no festeja la independencia, sino la creación de un centro de poder instalado en Buenos Aires, que ya ese festejo cívico empieza a darse ya a partir de 1811. Hay legislaciones y hay instrucciones que se debe festejar esa fiesta, ¿sí?, y reemplazar a otras que eran de origen monárquico. Por lo tanto, las fiestas mayas, que se le llaman en ese momento así, son parte de la creación de un imaginario político que tiene como centro y epicentro Buenos Aires, y que busca la obediencia o captar la obediencia del resto del territorio. Gracias, profesor. La verdad que podríamos seguir charlando largo con usted. Gracias Bien, a usted. Vamos a invitar para que sigamos charlando, profesor. Sí, gracias a usted. Bien. Muchas gracias. Señora. Muchas gracias, Germán.